Esta noche en nuestro programa vamos a revelar una nueva encuesta de intención de voto presidencial. ¿Qué es lo que va a pasar o qué es lo que ha ocurrido en estas últimas semanas con Isabel Allende, con Marco Enrique Sominami, con Sebastián Piñera, con Manuel José Osandón y, por supuesto, lo más sabroso, qué es lo que ha pasado con Alejandro Guillé y con Ricardo Lagos Escobar? Lo vamos a descubrir en unos minutos en nuestro programa. ¿Hay falta de patriotismo, como ha dicho la madre de la presidenta Ángela Heria, en quienes critican las reformas del gobierno? De todo eso y mucho más hablamos con nuestros panelistas, con un invitado a partir de este momento en Buen Chileno, aquí en el 13. T13.cl Política y Negocios presenta En Buen Chileno. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a En Buen Chileno aquí en el 13, transmisión conjunta de nuestro canal con T13 Móvil y también con Tele 13 Radio a esta hora en todo el país. Estamos ya con nuestros panelistas, los saludamos terminando el fin de semana largo. Pilar Molina, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Lo pasó muy bien? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Sí, muy bien. Cortito nomás por venir a trabajar. Ay, salió más corto. Jorge Burgos, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, también lo pasé bien. Muy bien. Pero no le iba a preguntar, después le voy a preguntar una cosa. Luis Larraín, ¿cómo está? De vuelta, bienvenido al programa, bien. de vuelta. Muy bien, Iván. Qué bueno que estés acá de vuelta. Muchas gracias. Y don Pato Fernández, muy buenas noches. Muy buenas noches. No me acuerdo cómo lo pasé. Fue corto, pero el próximo año nos No desquitamos. me acuerdo. Parece que lo pasé bien. Me borró. Terminando el feriado 18ero, comenzamos en Buen Chileno y el feriado 18ero comenzó con esta entrevista que sale en la portada de la última revista Capital. Debía haber sido más honesto conmigo mismo y haber dicho que no. Habla el exministro del Interior sobre precisamente el momento en que le ofrecieron ser ministro del Interior. Vaya qué coincidencia, esa persona, la misma persona, está aquí porque es panelista de nuestro programa, como Jorge Burgos. Yo creo que es primera vez que veo que un ministro del Interior se arrepiente de haber sido ministro. A ver, es una confesión. Y es raro, aparentemente, en la política porque he tenido porque tampoco lo lee tanta gente, muchas críticas de un acto tan como brutal de confesión. Efectivamente él me preguntó, entonces yo me puse en la hipótesis, sí, a lo mejor debía haber sido más honesto y haber tenido presente algunas cuestiones que yo tenía presente que iban a complicar de una u otra manera mi presencia, mi trabajo. Más presentes, dice. Claro, o haber tenido más fuerza de voluntad, porque si en la vida no es tan fácil renunciar al poder. Y confesar eso, ¿por qué iba a ser tan grave, encuentro yo? Además, yo no tengo muchas pretensiones políticas, ni de elecciones, ni nada, entonces tengo bastante libertad para decir eso. Ahora, es un problema que me lo achaco yo, no se lo achaco a la señora presidenta. Eso es todo. ¿Y cómo crees que le cayó a la presidenta? Yo creo que en general la entrevista, un par de personas de gobierno me comentaron bien la entrevista, es una entrevista en que yo digo que tuve diferencia, que es bastante público y notorio en algunas políticas públicas, pero manifiesto una cosa que la creo muy de adentro, le tengo pleno respeto y mucho cariño a la presidenta, y lo digo muchas veces en la entrevista porque lo creo así, y lo siento así. ¿Qué opinan nuestros panelistas de En Buen Chileno? Pilar ¿Este es Molina. un aporte en el gobierno? En algunas cosas sí, pues en otras no. En algunas cosas yo creo que aporté, en otras desordené. En algunas aporté, creo que aporté en una primera etapa en el tema del realismo, aporté en el tema constitucional. Pero te contestaron que era realismo sin renuncia. Sí, pero aporté, yo creo que aporté en algunas cosas, creo, es medio complicado calificarse, pero creo que sí. Y en otras no me fue tan bien, y en otras probablemente desordené un poco a la coalición, mi relación con la nueva mayoría, con algunos sectores de la nueva mayoría. En fin, yo llegué al segundo día y dije que a mí no me gustaba la retroexcavadora, sino que me gustaba trabajar hacia adelante. Y eso Jorge, produjo un lío importante, ¿no? Jorge Burgos, y cuando tú dices que vida, tenías ¿no? algunas diferencias fundamentales con la presidenta, ¿cuál era la diferencia En políticas fundamental públicas. con la presidenta? Yo soy más gradualista. Yo creo que a Chile le va mejor cuando es más gradualista. ¿Y la presidenta quería ir más rápido? Yo creo que el programa y todo estaba hecho para hacer una cosa mucho más rápida. Pero Y leí una cosa que en una muy buena entrevista cuando terminó, que dio Manuel Marfán, socialista, el fin de semana en el diario El Mercurio, y en materia económica decía: todo se ha querido hacer rapidito, se ha desconocido la lógica económica y la importancia del crecimiento a la hora de buscar mejores bienes para el país. Yo creo que hay algo de eso. Y además yo creo que hay algo de eso, Jorge, Jorge, tú, cuando a ti te nombran ministro del Interior y también a Rodrigo Valdés, ministro de Hacienda, ¿tú creíste que venía un cambio en el accionar del gobierno? Sí. ¿Tú creíste eso y finalmente ello no ocurrió?
Eso, Yo creí que venía un así- cambio, así y era un interpreto cambio yo. más palpable, en más áreas. Creía que era necesario. Y en algunas áreas sí resultó, en otras no. ¿Pero por qué no resultó? Porque tú no te tomaste Pero el ¿por qué? poder. Perdona, Porque que hay que Pato convivir con una Pato coalición que Fernández, no ¿qué? tiene la misma visión que yo tenía respecto de eso. Pato, que está pidiendo la No, palabra. a mí me llama un poco la atención, pero no lo voy a focalizar solamente en ti, aunque hay una frase tuya aquí que es bien decidora en esta entrevista, pero la lavada de manos que hay de todo un mundo con este gobierno. La reforma tributaria se supone que se hizo en la cocina de Andrés Saldívar. La reforma educacional tuvo como presidente de la comisión en el Congreso al diputado Venegas, que es demócrata cristiano. Entiendo que Andrés Palma es demócrata cristiano. Y tú le dijiste a la presidenta, según tú mismo confiesas en la entrevista, le dijiste que tú eras más gradualista y ella te dijo, para eso lo llamo. Sí, sí. ¿Dónde está el fracaso entonces de No, los si yo hablo personajes? de mi fracaso. Claro, porque es que el no debía haber estado es algo que Claro. suena raro a posteriori, porque es como no funcionó, no debió haber estado, pero tú fuiste llamado para algo. Bueno, fui llamado para lo que yo te he dicho y creo que en mi perspectiva no funcionó como yo pensaba que iba a funcionar. A lo mejor yo era el equivocado respecto a ese funcionamiento. Y ante una pregunta... Pero tú eras eso- llamado para hacerlo funcionar. Para eso, pero no creo que no funcionó el gradualismo. Para hacerlo como- funcionar gradualmente. como yo, Porque la como presidenta- yo lo perdón, estimaba. Porque la presidenta no quería cambiar. Como yo lo o sea, No, estimaba. la presidenta lo Yo creo llama, que la el presidenta acto lo llama posterior- porque sí quería un cambio en la política. Yo creo que Pero no, eso- Fernández. Pero si no, no lo pone. El acto no. posterior Si no, no lo pone, es el- ridículo. El acto posterior no es el acto de la confesión, pero no es de cobardía. ¿Por qué va a ser de cobardía decir, a lo mejor debía haber dicho que no? ¿Por qué va a ser de cobardía? No, yo lo que tiene estoy diciendo nada es que hay un cobardía, cambio de tiene versión. honestidad nomás. Pero Hay un Jorge, cambio tú de que versión, no porque- sigo- A ver, pero Jorge, No, ¿es la versión yo no la he Jorge, cambiado ¿es la nunca. presidenta la que no cree en el gradualismo? pero Yo, obvio que yo sí. sinceramente creo que ella tiene una visión menos gradualista en algunas cuestiones que la que yo, y la que manda es ella por lo demás. Eso no está en discusión, pero en materia de la reforma laboral yo hubiera sido más gradualista, yo no hubiera mandado el veto que se mandó, así fue la discusión interior. Pero tú te en fin. sentiste sin poder, porque el ministro del Interior tiene mucho poder. Es el jefe de gabinete. No, si yo La nunca me sensación sentí es que sin tú poder. podrías No, haber yo hecho... yo siempre he dicho que la tabla tanto ¿Por qué de no sí mismo, pudiste pero- tú marcar el rumbo? pero- Si eras el ministro del Porque soy Interior... el ministro, el rumbo no marcan los ministros, Pero, lo marcan los Oye, Pero a esto es una propósito de rumbo, presidenta. pero disculpen que las interrumpa. A propósito de rumbo, hemos prometido una nueva encuesta política y una nueva entrega del ranking político T13 CADEM. Miren la siguiente gráfica. Vamos a empezar por esto, la figura de Alejandro Guillé. En mayo, cuando comenzó el ranking político T13 CADEM, Alejandro Guillé tenía un 67% de conocimiento y un 49% de aprobación. El conocimiento ha ido subiendo sistemáticamente hasta llegar a un 76% en la última entrega, que es la de hoy. Y llega a su aprobación, sube 7 puntos en estos meses de un 49 a un 56%. Esto no es intención de voto presidencial, nada, es la aprobación en el ranking político CADEM entre los 25 políticos más conocidos y mejor evaluados del país. Miren lo que pasa en cambio con Alejandro Guillé, también en el ranking político T13 CADEM. En mayo, cuando comenzó, tenía un 41% de aprobación. ¿Perdón? ¿Qué? Lagos, con Ricardo Lagos. Ricardo Lagos, el expresidente Ricardo Lagos. 41% de aprobación tenía en mayo y ahora aparece con un 27%, tiene una caída significativa de 34 a 27 en el último mes. Uno podría decir, cae 14 puntos en estos meses, en estas 5 encuestas. De esos 14 puntos, 7 los cae en el último mes, que es precisamente cuando Ricardo Lagos se lanzó a la piscina, como dicen algunos, presidencial. Revisemos ahora sí lo que dice CADEM respecto de la intención de voto presidencial. ¿Por quién votaría usted, descontando a la presidenta Bachelet? Porque no se puede... espontáneamente la gente dice, un 25% votaría por Sebastián Piñera, un 13% votaría por Alejandro Guillé, un 7% por Alejandro Lagos y luego también un 7% para Manuel José Sandón. Más abajo, Marco Enrique Sominami, Leonardo Farcas, Isabel Allende, entre otros. Sebastián Piñera y Ricardo Lagos, y Alejandro Guillé suben 4 puntos porcentuales cada uno respecto de la semana anterior. Esto cerró el viernes 16 de septiembre. Ricardo Lagos Escobar sube 1 punto, Manuel José Sandón sube 2 puntos en una semana. Y la última gráfica, para que la comentemos, ¿quién cree usted que va a ser el próximo presidente de Chile? No por quién votaría usted, ¿quién cree usted que va a ser presidente? Un 37% cree que va a ser Sebastián Piñera y ojo, un 13% cree que va a ser Ricardo Lagos, independientemente de que en intención de voto, mención espontánea, Alejandro Guillé lo supera. En la expectativa de las personas, Ricardo Lagos aparece por sobre Alejandro Guillé, que figura en esta pregunta con un 6% de
preferencias. Esto lo vamos a comentar, por supuesto, con nuestros panelistas en Buen Chileno y también con nuestro invitado de hoy, el vicepresidente del Partido Socialista, Camilo Escalona. Camilo, muy buenas noches. Muchas gracias. Una primera mirada a estos datos. ¿Qué le parece la caída de Ricardo Lagos en términos de aprobación en el ranking político de 13 Cadena? Usted me invita justo un fin de semana de fiestas patrias a comentar. El fin de semana largo, le arruinamos el fin de semana largo. Sí, tal cual. Mire, yo ¿Cómo una encerrona, Pilar? le diría que esta mirada refleja que el camino del agua es más difícil. Porque la opinión pública percibe que tiene más obstáculos. Primero, un estado de situación en que se trata de culpar de todos los problemas que tiene el país a quienes los gobernaron en el pasado reciente. Entonces, se ha distribuido así como por el piso una mancha de aceite para satanizar lo que se hizo en los años anteriores. Y lógicamente el agua en eso tiene una responsabilidad por haber sido presidente de la República. Luego tiene que aunar fuerzas políticas que aparecen separadas. No solo separadas, sino que fuerzas políticas que aparecen distantes, por momentos con fuertes roces. Y algunas de las figuras públicas de esas fuerzas políticas con ataques muy virulentos contra Lagos. O sea, naturalmente que un ciudadano normal tiene que sacar cuentas que para lograr juntar desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, lograr que el Partido Socialista lo apoye, que el Partido por la Democracia mantenga su respaldo que ya se lo dio, pero que se ve tironeado por oposiciones internas, que también el Partido Radical se sume. O sea, no cabe duda que para un ciudadano razonablemente ve que el camino del agua es más difícil. Cuando usted dice ataques virulentos, ¿incluye lo que dijo Alejandro Guillet respecto de que aquí llegaba Bernardo Higgins como salvador de la patria? Yo creo que es un comentario desatinado más que virulento. Yo pienso que los virulentos han sido básicamente del sector joven, digamos joven, pero ya tienen una larga experiencia política, del Partido Comunista, aun cuando no es la posición Camila oficial. Vallejo. Aun cuando no sea la posición oficial de ese partido. Pero son descalificatorios. Como Guillier trató de explicar que era como que él había sido una ironía, no fue muy buena la explicación, pero donde aparece un ataque frontal, en que Lagos aparece como el adversario principal, el que hay que destruir, en el ataque de ese sector que yo llamaría refundacional. Entonces, de la izquierda a la izquierda. La tarea de Lagos es... Ahora, Guillier era laguista hasta hace poco. La tarea de Lagos es una inmensa tarea la que tiene que él hacer para poder articular, Camilo, una mayoría que le permita competir. Hablamos de Buen Chileno, Pilar Si María. es más competitivo lo que se está mostrando en la encuesta, es más competitivo Guillet, ¿por qué no Guillet, que le permitiría a la nueva mayoría Mire, permanecer en el poder con otra cara? Quiero ser bien franco y directo. Yo por lo menos ¿Ya? trabajo por Chile, no por las encuestas. Yo trabajo para que el país tenga un liderazgo, para que enfrentemos y resolvemos los problemas que tenemos que resolver. ¿Con Guillet no se resolvería? No por imágenes que ni siquiera se sabe lo que piensa. Porque se dice que el propio Guillet lo ha dicho, ¿no? Que la lucha es una lucha de ideas. Las de Ricardo Lagos son bastante conocidas, ampliamente. Incluso en un tema bastante delicado y complejo como el tema constitucional. Aunó centenares de personas que dieron un fruto, que está publicado extensamente, está en internet, está en miles de ejemplares que están distribuidos entre la gente que está más interesada en el tema constitucional. De Guillier no sabemos. Ya, pero entonces, si usted me pregunta a mí, yo como socialista, he trabajado toda mi vida por una idea de país y no por rendirme en las encuestas. Pero él no ha tenido la oportunidad todavía de expresar sus ideas. ¿O usted cree que los problemas que tiene hoy día la nueva mayoría no se arreglan con un liderazgo como el de Guillet? Yo creo que el problema no es que las personas tengan oportunidad de expresar la idea. Lo que estamos hablando aquí es de quién va a dirigir el país en adelante. A quién la ciudadanía le va a confiar la conducción del Estado. Y yo por eso considero que hay que tomar opciones. ¿Usted no confía en Guillet para conducir el Estado? Yo confío en Lagos. Pato Fernández.
una primera observación. Yo creo que cuando se dice que Guillet ha subido en conocimiento su nombre, porque no sabemos nada de Guillet, digamos. Lo único que sabemos son historias más bien pasadas, que fue conductor de televisión, de programas periodísticos, que estuvo metido en el enredo con el juez Calvo, pero yo de Guillet, la verdad es que no tengo idea de lo que piensa todavía bien Guillet. Pero le quería preguntar, Camilo, ¿qué está pasando que los partidos están... Se habla de que en la nueva mayoría hay como distintos mundos, pero la verdad es que son al interior de los partidos, de cada uno de los partidos en particular. ¿Qué está pasando que la democracia cristiana ya no es una manera de pensar, ni siquiera un rango de manera de pensar, sino que en la democracia cristiana hay socialistas y hay RN. En el Partido Socialista hay demócratas cristianos y hay comunistas. ¿Qué ha pasado que los partidos parecen haberse quebrado internamente de manera muy radical? Mire, yo creo que una de las cosas negativas que pasó en el curso de los últimos años fue la despolitización de la vida de los partidos. Lo digo de manera directa. No hubo debate político, no hubo esfuerzo programático, y finalmente los partidos se rindieron a la expectativa de que regresaba Bachelet. Y navegaron cómodamente en esas aguas, y no cumplieron su rol esencial, que es producir ideas, producir y reproducir una ideología, y generar una política para el país. Y naturalmente que hoy día estamos pagando las consecuencias de ese gran vacío, porque naturalmente que esto se ha reflejado en la sociedad, y los partidos, en lugar de ser grandes corrientes que aunan las voluntades de la ciudadanía en propuestas y en ideas, lamentablemente son aglomeraciones de funcionarios públicos que están motivados por cargos, ¿no? Y no por lo que tienen que hacer en el Estado. ¿Tiene responsabilidad la presidenta en ese vacío? Yo creo que hay una responsabilidad del conjunto, lógico. Todo el liderazgo político tiene una responsabilidad. O sea, yo también la tengo. ¿También la presidenta? Yo también la tengo. Luis Larraín. No, yo creo que aquí, para serle bien directo, aquí no se escapa nadie. Camilo, Porque los partidos no tuvieron el apoyo que debiesen haber tenido. Yo quiero decirle con mucha franqueza, a mí no me gustó cuando la presidenta mostró su candidatura. No estaban los jefes de partido cuando ella llegó aquí a Pudahuel. Incluso más, a los jefes de partido se les dijo que no fueran. Al acto del bosque. No, y en Pudahuel cuando llegó. Sí. O sea, en el aeropuerto. Entonces aquí los partidos fueron dejados a un lado, ¿no? Y la democracia no se puede construir sin partidos. Pero Camilo, una hipótesis y una pregunta que te quiero hacer. La hipótesis, ¿no está Lagos sufriendo el mismo ataque de la izquierda radical que han sufrido las élites en Chile en el último tiempo? Con el mismo encono, con las mismas frases, con los mismos eslogans y sin muchos argumentos. Y la pregunta, diálogo con la comunidad. La hipótesis, o sea, esa es la hipótesis. Y la pregunta que tengo yo, ¿no estará siendo Lagos un poco víctima de cierta ambigüedad? Porque al final Lagos y tú mismo y la gente que de alguna manera se siente representada por la Concertación, de alguna manera se hizo a un lado cuando llegó Michelle Bachelet al poder. Yo quiero ustedes dicen que lo hicieron a un lado, yo creo que ustedes también se hicieron un poco al lado. Yo quiero hacer una primera precisión Y ellos, que me parece importante. pero Camilo, la izquierda radical es parte de la élite, ¿no? Porque la izquierda radical en este país son núcleos intelectuales son muy pocos, que están radicados en las altas esferas de la sociedad. Pero que tienen gran influencia. En las élites culturales, en las universidades, en los centros de estudio. Pero que tuvieron gran influencia en el gobierno de Bachelet. Entonces la pregunta mía es la siguiente, es que es algo que ha dicho Ricardo Lagos y a mí me interesa que tú lo contestes, que es lo siguiente. Yo creo, es una hipótesis, de que los políticos de la Concertación dejaron hacer a Michelle Bachelet. Y que, como dijo alguien al principio, las reformas tributarias, la reforma educacional, tuvieron la participación de muchos políticos de la Concertación que después como que se hicieron un poquito los lesos, ¿ya? Entonces, la pregunta es, Ricardo Lagos dice ahora de que él está de acuerdo con las reformas, ¿ah? Solo que las haría de una manera distinta. Pero parece que esa es una explicación que es insuficiente para la ciudadanía. Ya, Camilo. Bueno, primero las élites son parte la izquierda radical también es parte de la élite. Seamos claros en eso. Aquí no vamos a decir de que los grupos refundacionales o que están a la izquierda de la nueva mayoría se constituyeron en la población la legua. No fue así. ¿La izquierda radical? ¿No?
son grupos que se han constituido ¿Revolución Democrática? en los círculos académicos de las universidades. Y por lo tanto son parte de la élite, primero. Entonces, porque aquí hay un prurito, decir, mire, no, los políticos son la élite. ¿No es decir, hay un conjunto de personas que forman parte de la élite, ¿no? Y que hacen opinión en el país. Ahora, yendo a la pregunta, a mí, yo creo que cada cual tiene que responder por sus vivencias. Yo hice un esfuerzo muy difícil para continuar en el Parlamento porque entendía que ahí era mi posibilidad de influir y fui derrotado. Y por lo tanto, cualitativamente quedé en una condición desventajosa, ¿no? Eso es de público conocimiento. Yo pienso que hubo también un conjunto de personas en situaciones relativamente similares, que el proceso se facilitó, porque el canal normal, el que es un grupo de personas, teníamos una cultura política para opinar, eran nuestros partidos. El canal normal en que yo siempre opiné fue el Partido Socialista. Y en consecuencia, cuando la participación de los partidos en las decisiones y en la conducción del proceso fue menor, naturalmente que nuestra posibilidad de influir fue considerablemente menor. Desconectados. Ahora, pero que la derecha no se la dé las manos, pues. Si la derecha votó a favor de la reforma tributaria. ¿Ah? Yo puedo decir, por ejemplo, que aquí hay una persona que fue citada hace poco rato, Manuel Marfán. El poco tiempo que yo estuve en el Instituto de Igualdad, organicé un seminario sobre el tema de la reforma tributaria. La única persona que hizo una intervención maciza, sobresaliente y brillante, estando de acuerdo con la reforma tributaria y con la necesidad de recaudar más, pero con una mirada diferente de cómo hacer la reforma tributaria, fue Manuel Marfán. No olvidemos que la totalidad de la representación parlamentaria de la derecha, incluyendo sus núcleos decisivos, el senador Coloma y otros, estuvieron a favor de esta reforma tributaria en la manera que se diseñó y en la manera finalmente en que se aprobó. Entonces, lo que tenemos que pensar... Yo estoy de acuerdo con usted. Sí, Entonces aquí cuando Pato Fernández dijo aquí, no nos lavemos las manos, yo digo, sí, pues efectivamente. Que nadie se lave las manos. Que nadie se lave las manos. Hubo gente que estuvo hablamos para Jorge Burgos. Bueno, mira, buenas noches, Camilo. Buenas noches. Sin duda que la encuesta que nos ha mostrado el conductor al inicio del programa es no es una buena noticia para la centroizquierda de este país, para quien negar aquello. Falta tiempo, las elecciones no son como suele hacerse la pregunta mañana ni el domingo, falta bastante tiempo, más de un año. Pero ya habrá tiempo de definir. Yo estoy mucho en la tesis de Camilo respecto de que se ha instalado, por lo menos en la centroizquierda, que los liderazgos con menos historia son los liderazgos que tienen hoy día más aprobación. Mientras más lejos aparezca la política, quien se presenta como apolítico distinto, tiene una mayor adhesión por esta mancha respecto a la política en general. Pero a mi juicio el problema mayor que tiene la centroizquierda, que habrá que definir lo otro, es que si las elecciones fueran el domingo, el que gana es un candidato a la centro-derecha, Sebastián Piñera. Yo no sé por qué se parte ese criterio. Yo tampoco. Los 2/3 de la sociedad tienen opinión. A Andrade le encanta decirlo cada vez que le ponemos un micrófono. En esta última encuesta hoy hay un 32%. Bajó al 32% de de la no los respuesta. La CEP con un 62%. A uno puede gustarlo o no, pero esta encuesta, no descalifiquemos a la encuesta, esta encuesta señala que la persona con más opción hoy día de ser presidente de la República es Sebastián Piñera. Pero las elecciones no son hoy día ni mañana, sino que bastante tiempo más. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál será la razón, a su juicio, de que el candidato más opcionado hoy día sea una persona que fue presidente y que se vincula su futura presidencia, como fue la anterior, a una opción de centro-derecha? ¿No cree usted que está radicado en buena parte esa opción hoy día? No va a ser la definitiva, yo espero que no sea así, en que hay un juicio de, no sé si aceptación, pero hay un juicio favorable respecto de una cuestión que a muchos chilenos les interesa y suele olvidarse, que es el tema del crecimiento y el tema de la economía. Y un tema donde obviamente muestra hoy día una ventaja. Bueno, yo no creo toda esa teoría.
yo no la creo. Bueno, yo considero que el crecimiento es fundamental, que las reformas sociales no se puedan sostener sin crecimiento económico. He defendido ese criterio en el Partido Socialista a un altísimo costo. Y estoy dispuesto a colocar los argumentos que se han dado y otros más. O sea, donde las sociedades se involucran en una espiral de gasto y esos gastos no tienen sustento, lógicamente que es un castillo de arena que se derrumba al primer soplido. Entonces, el crecimiento es una cuestión esencial. Ahora bien, aunque me equivoqué, bueno, pero no se entendió leer. Estaba llamando la atención sobre ahora, el punto que era un castillo de arena. Pensé que querías aplaudirle. Ahora bien, el punto que yo creo es el siguiente, que yo creo que hay un problema voy a insertarme en la lógica de la pregunta, aunque yo no creo que si la gente va a votar el domingo va a votar por Piñera. Yo no creo eso. Yo no creo que la gente tenga esa mentalidad en Chile. Pero me inserto en la lógica de la pregunta. ¿Por qué aparece una expectativa tan fuerte de la derecha o la centro derecha? En esta encuesta. Y en esta y en otra. Y en toda la encuesta. ¿No? Yo entiendo que nosotros en el último tiempo, me refiero a las fuerzas que van desde el centro hasta la izquierda, o de la izquierda hasta el centro, hemos retrocedido en un aspecto que era muy importante, que lo construimos durante 20 años, que era nuestra capacidad de gobernar. Nosotros le dábamos plena seguridad al país de que éramos capaces de gobernar bien. Y cuando se han hecho reformas improvisadas, reconocido esto por el ideólogo de la reforma, el ministro Iseguirre, en diferentes encuestas, ratificadas en la última del Mercurio, en que ahora se victimiza y se pone de chivo expiatorio, ¿no? Pero todas, él lo ha reconocido en 4, 5, 6. Él tiene una larga literatura, como le gusta decir a él, en que asume la responsabilidad porque las reformas no tuvieron la preparación que debiesen haber tenido. Y en consecuencia generaron un conjunto de dificultades que han entrado a afectar muy importantemente lo que era una parte de nuestro patrimonio. Había una persona que fue Elwin, Frey, Lagos y Bachelet, que se colocaban a la cabeza del Estado y lo dirigían pero bien. A mí me está dando cierta angustia esta conversación. Y tenemos que recuperar esa capacidad. Pero te voy a decir, a mí me está dando cierta angustia. Por eso que estoy con Lagos. Sí, cierta angustia esta conversación, porque como dijo alguien en este panel, no veo por qué tenerle pena a la élite ni mayores comprensiones de las necesarias cuando es un mundo que se distanció, a su vez, de en todo este largo proceso que tú narrabas, de una comunidad que antes la abastecía. Todos esos presidentes que tú narraste, y durante un buen tiempo la Concertación fue la representante de un mundo social activo y vinculado con ella. Eso era un hecho. En Chile existió la CUT, yo me acuerdo de quienes ganaron el no. El no lo ganaron solo los partidos políticos, lo ganó un montón de gente que avalaba, dialogaba e interactuaba con esos partidos políticos. De pronto, este panel se convierte como en unos caballeros, en unos señores medios alejados de un mundo que ha seguido creciendo, evolucionando, desarrollándose, gracias o no, cada cual sacará la conclusión que quiere, gracias a los gobiernos anteriores o lo que sea, pero con los cuales ha dejado de intimar, con los cuales ha dejado de dialogar con verdadera cercanía. ¿No ves tú un problema grave en eso? O sea, que aquí hay como que quedó resumida la sensatez a un grupo de caballeros por los cuales cada cual verá cuánto respeto siente, pero que han dejado de dialogar íntimamente con un mundo que se les distanció y al cual le dejaron de prestar atención. No tienen gente de su edad, no tienen gente que esté viviendo sus mismas cosas y se reúnen como las cortes del rey Pelayo en un rincón a quejarse de la invasión de los bárbaros. Esa cosa a mí me parece que es muy lamentable. La política chilena echa de menos ese revínculo, ese reencuentro de nuevo con las cosas que están pasando ahí. O sea, aquí no hay un pueblo de miserables que ha abandonado a sus genios dirigentes. Eso es absurdo pensarlo así. Bueno, yo primero no creo que sea un problema de sensatez. Yo creo que es un problema de la capacidad de llevar adelante las reformas. Porque en el tema educacional yo lo he insistido mucho varias veces. La reforma educacional tuvo que comenzar por la educación pública.
De acuerdo. Porque ahí es donde a las personas le duele. Las reformas estuvieron mal pensadas, estuvieron mal A la diseñadas, gente le duele. faltó Entonces, reflexión. cuando tú te refieres a los bárbaros, Sí. yo entiendo que es una alegoría la que tú estás haciendo, Sí. ¿no es cierto? Se refiere, en primerísimo lugar, entiendo yo, a por lo menos el tercio de las familias chilenas Sí. que envían a sus niños a una escuela pública. Y que hoy día encuentran de que esa escuela pública, cuando se ha puesto en marcha la reforma educacional más ambiciosa de la historia del país, o por lo menos de los últimos años, de lo que la gente recuerda, porque la de Frey ya fue hace mucho tiempo, en los años 60, ¿no? La gente encuentra que el impacto de esa reforma en la educación pública no se ha producido, porque no comenzó por la educación pública. O sea, se ha producido, Entonces, pero ha sido negativa. En algunas comunas ha sido negativo, porque lógicamente cuando el financiamiento compartido lo paga el fisco, la gente cambia a los niños de la educación pública a la educación particular subvencionada. Eso a mí me lo han dicho un montón de Estaba alcaldes. pensando más allá del gobierno puntual. Entonces las reformas tienen que no ser sensatas, sino que conectarse, tienen que contribuir a retomar ese vínculo con la sociedad, porque si no, efectivamente aparecen simplemente como construcciones ideológicas que están alejadas de la vida concreta de las personas. Entonces aquí la izquierda se desvinculó de la sociedad y además perdió la capacidad de gobernar. Está afectada. Yo he señalado que se había visto afectada esa capacidad de gobernar. Y efectivamente, tenemos que recuperar Y esa alcanzar, capacidad. le queda 1 año y medio de gobierno. Me sorprende por qué a usted le sorprende tanto que pudiera ganar Piñera, si con este diagnóstico lo lógico sería que la opinión pública dijera no queremos más de esto. Porque la gente le dio la espalda a lo que Piñera representa, a la estrecha asociación entre el dinero y la política. Sí, seamos claros, la nueva mayoría también paga el costo del rechazo a Piñera. Pero ¿por qué está primero en las encuestas Piñera y no hay nadie de la nueva mayoría primero en las encuestas? Pero seamos claros, el año 2008, en la misma época en la CEP, no, Piñera tenía 38 y ahora tiene 14. O sea, tiene menos de la tercera parte de lo que tuvo en situación similar. Está bien, pero está ¿No le indica eso algo? disparado respecto a los esta encuesta ya le está candidatos de dando la 25. nueva pero mayoría. No, pero sí. ¿Pero No, qué puede no. hacer este gobierno, Camilo, en el año y medio que le queda de gobierno para cambiar el rumbo? El ministro Izaguirre decía que ellos son los chivos expiatorios y que no tiene sentido, y usaba unas palabras como que era ficticio y que era fácil y superficial la demanda, la presión oficialista que hay hoy día para cambio de gabinete. ¿Qué tendría sentido? ¿Cómo podría cambiar el rumbo? Yo creo que presidenta? ese es un tema que ya no está actual. Lo reactualizó Izaguirre una vez que la presidenta... El cambio de gabinete. No hizo nada. Una vez que estamos viendo un régimen presidencial, como explicaba el exministro Burgos, la presidenta decidió no hacer cambio de gabinete, no hay cambio de gabinete. Así que eso ya desapareció del debate político de los últimos 15 días. Entonces, yo no veo por qué lo reactivó ese tema. De uno. Lo que yo sostengo es que el curso de las reformas tiene que tener las prioridades que permitan ser efectivos con el patrimonio y el capital político que el gobierno mantiene. Tiene que concentrarse en las direcciones que le permitan hacer uso de ese patrimonio en el tiempo político que le queda. Y por lo tanto no puede pensar que va a abarcar el conjunto de la agenda del país porque no alcanza. Eso porque no tiene el tiempo político. Eso requiere liderazgo al interior del gobierno y liderazgo fuera del gobierno para una campaña presidencial. Y resulta que el expresidente Ricardo Lagos se lanza a la arena presidencial para mover la aguja de las encuestas de alguna manera, y la aguja se mueve al contrario de lo que todo el mundo esperaba, o de lo que alguna gente esperaba, que es que aumentara el apoyo de la gente expresado en las encuestas. Bajó la aprobación del presidente Lagos. Bajó la encuesta Cadem. Pero yo no me voy a guiar por en el ranking esa, político por esa sola pierde encuesta. 14 puntos. Ya no en la presidencial. En el ranking político, T13 Cadem. Claro, porque el efecto son 7 puntos en el último mes. Se desinfló. El efecto que ha producido la presentación del agua, que se activaron todo el conjunto de fuerzas que actúan con el propósito de entorpecer e impedir que el agua se abra paso. Y por lo tanto lo que el agua necesita es precisamente el tiempo necesario para destrabar y resolver los problemas que están planteados en su camino. Eso no está desinflado. No es cosa de los medios de comunicación. Ese término yo lo veo fuera de contexto. Fuera de contexto. Yo creo que esto de las encuestas yo creo que son un fanatismo de los medios de comunicación y de algunos políticos picantes, fíjate.
Tú estás con el ministro del Interior, entonces. No he visto lo que dijo el ministro del Interior, pero te voy a decir por qué. Porque las encuestas, primero, desde hace rato que se vienen equivocando en todos los avisos de presidentes que van a ganar. Segundo, con Michelle Bachelet no se equivocaron. No se equivocaron con Michelle Bachelet, dijeron que iba a ganar. En la encuesta CEP, hace un mes atrás, le preguntaban a la gente cuáles eran los problemas a los que se debía abocar el gobierno. En la lista de los 10 primeros no aparecían las pensiones. Y esta cosa se está moviendo de tal manera que yo invitaría a los políticos a pensar de verdad en proyectos, a pensar en propuestas, y a dejarse de seguir con este tintineo con las encuestas, porque yo creo que es un mal negocio, ¿eh? Se van a equivocar. O sea, Guillé, así como ahora sube en conocimiento, que lo que sube en conocimiento, insisto, se llama el nombre Nicolás Guillé. No es Nicolás, perdón, me pasé por la poesía un minuto. Alejandro Guillén. Alejandro Guillén. El negro. No se sabe lo que puede pasar si Guillé hace 2 semanas atrás decía que él renunciaba a su candidatura, inmediatamente se iba Ricardo Lagos, lo decía recién, se le calentó la boca, ya, se entusiasmó, y a los radicales les vino un calentón, imagínate, vieron el último aliento de sobrevivencia en un mundo que se les había arrancado de las manos completamente. Con estos datos vamos a barajar la política chilena, o sea, en torno a estos juegos se va a decidir el futuro. Yo lo encuentro una cosa que te juro me parece media aterradora. Camilo? Pues no tiene ¿Esos que ver, datos? no es el mismo fenómeno. Lo que describe Pato Fernández, esta obsesión con la popularidad, esta Pero obsesión Iván, con no los es el números de mismo la fenómeno, encuesta. yo le agrego esta pregunta, ¿no es el mismo fenómeno de Michelle Bachelet que hizo que eligiéramos presidenta a Michelle Bachelet? Yo creo que se ha generado una afición para que el debate político no sea en torno a las propuestas y las ideas, sino que en torno a las encuestas. Eso no cabe ninguna duda, porque eso es cosa de revisar la prensa de los últimos 6 meses y todo el debate político sobre las encuestas. Una encuesta semanal, además, es un digamos, para muestra un botón este programa. Pero Camilo, entonces, sí, pues, para muestra un botón. porque se convierten en noticias. Bueno, pero se convierten en noticias por lo que provocan, pues Camilo, si no es que nosotros lo convirtamos en noticia. Y lo que provocan es que los políticos reaccionan y empiezan a actuar en consecuencia. No, yo no tenía la menor intención de reaccionar, pero como tú me consultas 3 o 4 veces seguidas, entonces te obligaré a pero eso es lo que ocurrió históricamente con las encuestas. Camilo. No, pero yo entiendo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para tener una propuesta de país con un líder capaz de darle confianza a la ciudadanía. Y tenemos que trabajar eso y no en función de lo que es el vaivén de la encuesta durante las diferentes. ¿Y por qué la mitad del Partido Socialista no quiere ir en ese bote? Pero no, yo creo que el 100%. Lo que pasa es que tiene diferentes personas para pensar eso. Porque unos piensan que la persona apropiada es Isabel Allende, otros piensan que es Ricardo Lagos y algunos piensan que es José Miguel Insulza. ¿Y eso resuelve una primaria interna? En el Partido Socialista no conozco ningún respaldo institucional a Aguilera. ¿Cómo se debiera resolver eso? En noviembre, se acordó en noviembre entrar al tema. ¿En noviembre van a decir cómo lo resuelven? ¿Qué procedimiento van a hacer? En noviembre se va a resolver todo. No hay sectores que tienen miedo. Si se acuerda convocar si se aprueba un mecanismo posterior, si se lo resuelve el pleno del comité. El mecanismo y el tema mismo en su conjunto se resuelve en noviembre. No hay sectores que tienen miedo de quedar como fuera de la izquierda si van con Lagos, porque aparecería un Podemos por el otro lado, digamos, que los dejaría marginados de esa idea y los convertiría en un mundo de centro. Bueno, el Partido Socialista es muy diverso, así que tienen que haber necesariamente también algunas personas que pueden pensar de esa manera. Pero no es mayoritario. Pero yo me guío por lo siguiente: el acuerdo, que se especuló mucho, el acuerdo municipal iba a ser cuestionado por una parte muy importante del Comité Central, porque en el acuerdo del conjunto de la nueva mayoría, el Partido Socialista tenía que hacer el pacto con la democracia cristiana. De 115 miembros del Comité Central hubo un voto en contra, pero no estaban los 115, había 96 personas, me parece. O sea, es normal que hayan personas que no van a compartir la política del partido. En alguna medida siempre eso se va a reflejar, sí. Pero el grueso del partido va a estar por las opciones que ya están planteadas. Camilo, se que especular hoy día una cosa muy corta. ¿Quién crees tú va a resolver en noviembre el Partido Socialista? ¿Va a resolver la candidatura de Lagos? Lo más probable, ¿no es cierto? No, yo abusaría, abusaría del clima que hay en el Partido Socialista, porque nos pusimos de acuerdo sin ningún tipo de dificultad en entrar a tratar el tema en noviembre.
Entonces yo abusaría del buen clima que hay en el partido si es que me pongo a dar pronóstico ahora. Una última pregunta, se nos acaba el tiempo, Camilo. Una última, que no le voy a preguntar por ninguna encuesta, pero al interior del Partido Socialista, José Miguel Insulza, ¿tendría que renunciar a su cargo de agente ante la Corte de la Haya si es que quiere insistir en la candidatura presidencial? Yo creo que es inevitable. ¿Pero inevitable ahora, en el corto plazo, ahora ya? ¿O puede seguir dilatando la situación? Desde el punto de vista del mecanismo del partido, en noviembre, pero yo creo que pero sí. desde el punto de vista de él. De él, yo creo que, claro, tendría. No, es que estando ya estando Lago en acción, estando Isabel Allende recorriendo el país, estando Guilliere tendría que tomar una decisión ganando la encuesta cadena, en fin, es inevitable. Es inevitable. Camilo, Es inevitable que él también tuviera que tomar una ¿Te decisión puedo hacer ahora. una pregunta antes de terminar? Una pregunta ¿en qué minuto, en qué momento tú te convertiste, en qué momento tú te convertiste en el personaje templado, calmo, equilibrado y respetado por todos los sectores, en vez de esa bestia horrenda que antes se sentaba al frente de Hermógenes Pérez de Arce a tirarse escupos unos al otro? No me di cuenta en qué momento. Así que no puedo responder con precisión. No hubo una iluminación, no te pasó como Saulo que de pronto cayó del caballo. No. Lo que sí puedo contar aquí ya con el ¿Tú tiempo. lo echas de menos en esa? Es que, No, pero Pero para, ¿qué va a contar? es que al final de esos debates yo terminaba muy cansado. Camilo, muchísimas gracias por estar acá. Muy buenas noches. Camilo Escalona, vicepresidente del PS, hablando en Buen Chileno, que continúa con esta declaración que Connie Santamaría tuvo con Ángela Geria en la salida de la catedral el sábado pasado. Es una falta de patriotismo. Eso es lo que yo hallo. Muchas gracias. Pero no veo crisis. No veo crisis, dice la madre de la presidenta Bachelet. No solo no ve crisis, tampoco ve, o más bien advierte falta de patriotismo en quienes critican las reformas, dice Ángela Geria, en la que fue la declaración política más saliente del Te Deum del domingo pasado, en realidad, no del sábado pasado, del domingo pasado, donde Monseñor Arrasati habló, entre otras cosas, sobre el derecho a la vida del que está por nacer, cuestión que también hablaremos esta noche en Buen Chileno. En Buen Chileno, nuestros panelistas. Pilar Molina, ¿falta patriotismo en quienes critican al gobierno? Entiendo que es la mamá. Y entiendo que ella no se quiere meter en política contingente, porque la verdad es que la respuesta no corresponde. A ella le están preguntando directamente por la falta de apoyo de la gente y de la propia nueva mayoría a la reforma de su hija, que es la presidenta de la República, y ella dice que ella cree que el problema es que hay falta de patriotismo. Lo que pasa es que hemos estado viendo todo tipo... Puede entenderse como falta de patriotismo para... La falta de apoyo. No, falta de patriotismo de los propios partidos. Claro, de la nueva mayoría. Pero también. Lógico, de todo. No solo de los que critican en general. Y de la gente de la nueva mayoría también, o sea, sus propios partidarios, que en general es una especie de... Hay mucha interpretación hoy día de lo que está pasando. Es como esta interpretación sui generis del ministro Eizaguirre. De que finalmente este no es un gobierno, el rechazo del 70 y tantos % de este gobierno, no es un rechazo particular por las malas reformas, sino que es un rechazo que responde al rechazo general del sistema. Porque claro, el problema de desconfianza es con todo el sistema, entonces esta es una parte más. Y es una forma de no hacerse cargo y responsable de que hay un rechazo a las malas reformas. Espérate, no he terminado. Porque lo que se les olvida es que Michelle Bachelet empezó con un 50 y tantos % de aprobación. Y antes de que hubiera terminado el primer año de gobierno, cuando ya las reformas en que eran mayoritariamente aprobadas, como la de educación, tenía un 60% de aprobación, hoy día tiene un 66% de rechazo según la academia que estamos viendo. Ya en el primer año, cuando se empezaron a conocer sus reformas, se invirtió, ella cayó 20 puntos, entonces no es cabal. Entonces este gobierno, lo que vemos con el ministro Díaz también, está todo el mundo, ahora la mamá, Díaz dice que este es un tema de las élites, que el país no se está cayendo a pedazos. Yo creo que el gobierno se tiene que hacer cargo de sí mismo. Jorge Burgos, ¿falta patriotismo? No, yo no creo que sea susceptible de hablarse de que en Chile o en la discusión política lo que impera es la falta de patriotismo. Me parece que yo no comparto ese juicio, tiene todo el derecho a hacerlo. Hay obviamente una relación absolutamente entendible. Ella no solo es una ciudadana, sino la madre de la presidenta, lo han pasado mal. No ha sido fácil para la familia lo que han pasado. Y es muy entendible esa perspectiva. Ahora, yo creo que sí se ha crispado el ambiente.
Hay un ambiente mucho más crispado, usando una lógica más bien argentina. Hay una grieta que se ha agrandado un poco, pero no creo que sea susceptible de hablarse de falta. Y lo que dice Pilar Molina, ¿no? esto de que el gobierno no se hace cargo, no se hace responsable. No, yo creo que el gobierno se hace responsable en la medida que va buscando derroteros distintos para enfrentar la agenda legislativa que les viene encima. Por ejemplo, yo creo que hay una vuelta de tuerca o un reconocimiento tácito, expreso si tú quieres, pero más bien tácito, de que iniciar una reforma tan importante como la reforma al sistema previsional no puede ser hecha bajo los cánones y las lógicas que se hicieron las anteriores. Y a mí me parece que ahí hay un buen aporte y un reconocimiento de parte del gobierno para los tiempos que vienen. Luis Larraín. Jorge, hay dos entrevistas, una al ministro Izaguirre y una a Marcelo Díaz en los últimos días, que denotan justamente esta suerte de encapsulamiento del gobierno. O sea, nada es responsabilidad del gobierno. ¿Encapsulamiento en el sentido de falta de sentido de realidad? El ministro Fernández dice con una frialdad increíble que ni él ni la presidenta están para nada preocupados, digamos. O sea, porque aquí no ha pasado nada malo y su gobierno tiene un 20% de apoyo y sus reformas tienen un 20% de apoyo a la tributaria, un 19% a la laboral. Una reforma laboral que se supone que según toda la prédica de la reforma iba a mejorar los derechos de los trabajadores, tiene un 19%. Ya, pero solo para entenderte, ¿tú estás diciendo que el gobierno está alienado? ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí, absolutamente. Fuera de la realidad. Sí. Y por eso que yo sostengo que no va a haber cambio de gabinete y que da lo mismo que haya cambio de gabinete o no haya cambio de gabinete, como ya se probó cuando entró Jorge Burgos y Rodrigo Valdés al gabinete. Pato Fernández. Perdón, Pato Fernández. Un poquito exagerada tu tesis. Yo creo que hay... Pero tú mismo... Mira, si hay o no... Perdón, Pilar, porfa. Jorge, Pilar. Pato Fernández. Si hay o no patriotismo, no sé, porque la palabra, el patriotismo, a mí me da lata, fíjate, sinceramente, no me interesa el patriotismo. Pero si sí, estamos en el las fiestas patrias. Bueno, por último, este fin de semana. Voy a ser bien sincero, no me interesa nada el patriotismo. Pero dicho eso, no me importa poco. Lo que sí me importa es la generosidad para la construcción y el bienestar de la colectividad, cualquiera sea. Más allá... No, porque los patriotismos están definidos por la frontera y por algunos signos medios bobos, como las chupallas y como los... Bueno, pero vamos al punto. Pero vamos al punto. Yo creo que hay dos, y aquí se están diciendo dos cosas que son diferentes y que creo que hay que considerarlas. El gobierno es un gobierno que está muy extraviado, no se sabe bien dónde está su cabeza, no se entiende, pero quienes quieran pensar que todo lo que acontece es culpa del gobierno, y que todo esto es culpa de la Bachelet, y gritar la Bachelet, creo que van a pagarla caro en un rato más cuando se den cuenta que el tema es más complejo. O sea, el gobierno está con problemas, sí. ¿Hay falta de patriotismo? Voy a recuperar la palabra, así no sé lo que me interesa. Yo creo que sí. Porque hay unos niveles de irresponsabilidad en el ambiente, irresponsabilidad en el sentido de sacarse las responsabilidades de encima y tirarlas en una cara luminosa que hoy por hoy se llama Michelle Bachelet, a la que se le pone como el rostro de todos los males cuando es una respuesta completamente absurda. O sea, evidentemente no es así. Mira tú la desesperación en la que están los dueños de las AFP que no entienden cómo relacionarse con el mundo al que atienden. Mira tú en lo que está Lago, que no sabe cómo darle a entender a sus posibles votantes que él es la racionalidad, etc. Mira cómo está Piñera, que toca el agua con la punta del pie 20 veces antes de meterse porque hay otro sandón que lo tiene aterrado, y así sucesivamente. Hay un momento en el que nadie, y así también los jóvenes, digamos, de la extra nueva mayoría, que parecen ver en todas las culpas de los viejos. Hay efectivamente un lavado de manos generalizado que yo creo que es bien notorio. A ver, Pilar Molina. Yo creo que la primera responsabilidad que hay que pedírsela a los gobernantes, o sea, pongamos las cosas en orden. O sea, no tenemos todos la misma responsabilidad en lo que está ocurriendo hoy día en el país. Hoy día en el país sí tenemos un resultado. Un estado de cosas, Pato, que no es bueno. Un estado de cosas que, si tú ves esa misma encuesta CADEM, todas las expectativas de consumo, de empleo, de mejoría de vida, la gente que piensa que el país está yéndose, en vez de progresar, se está yendo hacia abajo, es el 80%. Mate ganó un 225% más que el año pasado. Paulman ganó un 151% más que el año pasado. Estamos hablando de aquí de la generalidad de la gente. Hay no estamos gente que hablando, se está haciendo rica, en serio, que está mejor que nunca. Tú sabes perfectamente bien que las empresas se están adaptando y se han achicado. El Costanera Center vendió más que en toda su historia. Bueno, espérate, ¿puedo hablar?
Porque no habíamos quedado en que cuando tú hablabas, yo me callo, cuando yo hablo, tú te callas. Con buenos datos en todo Ya. caso. Pero podemos Es que no tiene podemos nada que conversar. ver las utilidades de los empresarios ¿Por qué con no tiene que hoy- ver? no tiene nada que ver con que hay una sensación de pesimismo. Es ¿Por que- qué? Porque gran parte del pesimismo se establece a partir de la falta de crecimiento y de la supuesta crisis económica. Y esos datos dan cuenta. El hecho que las empresas. Te pongo otro ejemplo. tengan Acabo de presentar en utilidades, Teletasa la nota de los significa- fonderos. espérate. Los fonderos se forraron muy bien. O sea se forraron más que nunca. Estamos súper bien. Entonces No estamos sé, jauja. no hay ningún problema. Estamos Son datos jauja. también a poner. Estamos en la discusión Llevamos equivocada, 3 porque todo años el de mundo está inversión feliz. negativa en este país, que no pasaba desde la época Lupe. El crecimiento es la mitad de lo que podría estar siendo, ¿no es cierto? La reforma tributaria no va a rendir lo que se esperaba que rindiera, porque Chile es el resulta país que la más confiable de recaudación América va a Latina. bajar de lo que se esperaba, porque el país no perdiendo crece. el tiempo acá. Mira, Y resulta no te preocupes que- más, Pato, porque van a ganar la elección. Mal, ¿sabes? Que hay una mirada- Al tiro. Deja que termine Pilar. Hay una mirada autocomplaciente de que porque hay un grupo de empresarios, de que además están invirtiendo afuera y además están racionalizando sus negocios y entre otras cosas están despidiendo gente para poder racionalizar sus negocios, porque esa es su pega. Si los empresarios dejan de ganar plata en este país, entiéndeme, ¿el Estado de qué va a vivir? Jorge Burgos. Pero eso no significa que el país la esté gente bien. está Jorge. un poco cansado, bastante cansada de esta exageración respecto a lo que pasa en el país. El país obviamente podría estar mejor. Yo sinceramente creo que la economía podría estar mejor. No solo hay causas exógenas, sino también hay causas de adentro, endógenas respecto del el crecimiento, y podríamos crecer más. Pero este es un país que funciona. Pero no dijiste que estaba descarrilado el país. Acaban de decir, el país sí, en varios aspectos sí, pero no es un país alienado. No es un país alienado, como se dijo. Es un país que el gobierno con sus problemas funciona, las instituciones funcionan. Este es un país que todavía, como tú dijiste al pasar, más allá de las ganancias que pueden ser ganancias en un semestre determinado, este es un país, el país de nuestro barrio, que sigue siendo el país mejor calificado por las calificadoras internacionales. Sí, el eso país no a quien va le prestan así, más este país. barato la plata todavía en toda Sudamérica. Entonces, cuidado, podría estar mejor, pero tampoco pintemos un país que se cae de pedazos, porque eso no es cierto. Es muy importante. Ya, hagamos una cosa. Vamos a la pausa, a la vuelta, a la joyita de la semana. Hacemos en Buen Chileno acá en el 13. Con Pilar Molina, Luis Larraín, Pato Fernández y Jorge Burgos, todos los lunes. Hacemos en Buen Chileno esta noche por Canal 13, transmisión conjunta con T13 Móvil y con Tele 13 Radio. Y nos queda la joyita de la semana antes de terminar, Pilar Molina. Bueno, hoy en la radio que habían pifiado a la presidenta Bachelet en la parada militar y En me la parece muy mal. Yo creo que llevamos 120 años de paradas militares y esto es un acto republicano. Yo creo que la gente debe expresar su rabia cuando vota, pero no en los actos republicanos, y no se lo merece ni ella ni Chile. La joyita de Pilar Molina. Jorge Burgos, la joyita de la semana. Yo creo que la joyita es que cumplamos 206 años de independencia y lo hagamos más allá de las dificultades de libertad. Que en este país un periodista no se vaya preso porque dice una cosa y por lo que piensa. Es que en este país haya libertades políticas, libertades sindicales, no como ocurre en países de nuestra América, Cuba, Venezuela. La joyita de la semana, Luis Larraín. 300 y tantos mil personas favorecidas con el pase escolar sin que tengan derecho a ello, según datos que nos acaban de entregar. O sea, el gobierno sigue haciendo una pésima gestión con los recursos fiscales y hay cerca de 1.000 millones de pesos al año que se podrían ahorrar por parte del gobierno si es que simplemente hiciera bien la pega y diera los pases escolares a los que son a los estudiantes. estudiantes, a los que son Y no a los que estudiantes no. y no a gente que no es estudiante. Pato Fernández, la joyita de la semana. Vi recién el... Tú hasta hace poco. Sí. El general Oviedo, vi que el general Oviedo recién le preguntaron sobre la ley reservada del cobre y como argumento, digamos, para mantenerla o por lo menos para no tirársele como hacha al cuello, dijo que de alguna manera había que mantener los 100 años de paz que el ejército chileno le había concedido a Chile. Yo parece que me salté un pedazo en el que no lo consiguieron, sino que más bien fueron los que actuaron de otra manera y que fue justamente el tiempo en que cambiaron la ley de reserva del cobre.
Pato Fernández, Luis Larraín, Jorge Burgos, Pilar Molina. Les recuerdo que todos los datos de la encuesta y del ranking político de T13 KM están publicados en T13.cl desde el inicio de nuestro programa. Ahí están todos los detalles, todos los cuadros y se pueden revisar con muchísima prolijidad. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Por T13 Móvil, por Canal 13 y por Tele 13 Radio. Esto fue En Buen Chileno. Los espero mañana a propósito de Tele 13 Radio, Mesa Central a las 7 de la mañana. Muchas gracias por estar ahí. Buenas noches. Tempranito.